Hola a todos, continuamos con nuestra clase de HTML. Vamos a seguir por ver los conceptos de listas y enumeraciones. En la definición original de HTML habían varios tipos de listas y enumeraciones que comprendían las ordenadas, las no ordenadas, las de directorio, definiciones y menú. Hoy por hoy las listas de menúes y de directorios no se utilizan más, han sido declaradas obsoletas y sí permanecen las tres primeras. Nosotros vamos a concentrarnos en las listas ordenadas y las no ordenadas, que como las de definiciones son elementos de nivel de bloque, es decir que como ya vimos agregan espaciado antes y después del elemento. Bueno, en cuanto a las listas ordenadas, básicamente como para que se ubiquen, el efecto que va a... las listas no ordenadas, perdón, el efecto que van a tener cuando hagan una lista no ordenada va a ser el que tienen aquí debajo en la pantalla, ¿no? Eh, Especificando una lista no ordenada, vamos a mostrar así viñetas e ítems. Por lo general entonces se utiliza para mostrar una colección de ítems relacionados que no deben aparecer en un orden particular. Y bueno, la viñeta que aparece al costado de los ítems, vamos a poder definirla utilizando el atributo type. Eh, la apertura de un tag lista no ordenada se hace con el- la etiqueta UL, y cada una de los ítems de esa lista no ordenada las especificamos con LI, que viene de list item. UL viene de unordered list, o sea que sería en inglés lista no ordenada. Si nos vamos al proyecto Visual Studio Code, van a ver que en ejemplo 4 listas tenemos em, el ejemplo en donde mostramos cómo funcionan las listas y las enumeraciones. Vamos a llevarlo al navegador. Fíjense que la primera lista es no ordenada, tiene 4 ítems, ¿sí? Se muestran así. Y aquí debajo, donde dice jugando con type, ¿sí? Fíjense que especificamos type square, y la viñeta, si bien tengo exactamente el mismo código arriba y abajo, la tengo con discos y acá con cuadraditos. Bueno, otro de los tipos de listas o enumeraciones son las listas ordenadas, que básicamente me permiten a mí ordenar una lista de ítems eh, con números o letras y demás. Es muy similar a la lista no ordenada, nada más que el efecto que tiene es que justamente se muestra un dígito o un carácter que lo que hace es enumerar los ítems que existen, y el número que le corresponde a cada uno de los ítems viene dado por el orden en que aparece. Si yo inserto más elementos de tipo LI dentro de una lista ordenada, lo que va a pasar es que van a ir tomando números consecutivos ascendentes, ¿no? Fíjense que en el ejemplo que vimos recién, había listas ordenadas. Acá están, lista ordenada, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4. Si yo agrego uno más, pongo, no sé, supónganse ítem 3 y medio, ¿sí? El efecto que tendría es que esto diría, perdón, si lo agrego acá, lista ordenada, ítem 3 y medio, el efecto que tendría es que esto quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo vemos acá, ítem 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El orden sale automáticamente del navegador interpretar el documento que estamos escribiendo. También podemos especificar con type que se cambie la forma en que se muestre. Fíjense que acá en vez de números estoy utilizando letras, y también podemos ponerlo en números romanos. ¿Sí? Eso lo hacemos en vez de especificar type A, como sería con las letras, type
I mayúscula. ¿Sí? Bien, continuamos con la presentación. Entramos en uno de los temas importantes. Acuérdense que en la idea original de Berners-Lee teníamos un conjunto de documentos que estaban relacionados de forma de que si yo quería ampliar la información de un tema, podía hacer clic e ir a otro. Bueno, esa es la idea más o menos de los enlaces, ¿sí? Tenemos un conjunto de tags que nos permite vincular un documento con el otro. De todos esos tags, que son Anchor, Area y Map, el más utilizado es Anchor, que como es de uso tan común, se utiliza una versión muy cortita del nombre de ese tag, que es A, el tag A. Es un tag que tiene apertura y cierre, o sea que es no vacío, y además de permitirnos vincular un documento con el otro, Anchor nos sirve para rotular un fragmento, también llamado Anchor nominado, que es utilizado como una referencia para vincular un punto particular de un documento HTML. Bueno, Anchor es un tag que, si bien es no vacío, porque podemos incluir un texto dentro, como en el caso acá del ejemplo que tenemos aquí debajo, eh, fíjense que trabaja con un montón de atributos. Algunos de los más comunes son los que tenemos definidos acá, que son, bueno, href, que nos especifica la URL de destino, name, que es un identificador de fragmento del documento, title, que es como un pequeño tooltip que nos aparece cuando pasamos con el mouse por encima, target, que nos especifica cómo vamos a abrir ese documento destino, access key, que define un shortcut de teclado para acceder rápidamente al enlace, y tab index, que vendría a ser un número entre 0 y 32.767, que especifica el orden, si empezamos a apretar la tecla tab, el orden en que debería quedar el foco en ese enlace. Bueno, fíjense que ahí abajo tenemos lo que sería un enlace a la página de inicio o al homepage de FK Eduard. En este caso, cada vez que le hagamos clic a este enlace, se nos va a abrir en una ventana nueva porque el valor del atributo target es --blank, y si posamos el mouse por encima del enlace, nos va a aparecer un tooltip que dice inicio. El texto del enlace diría FK. Vamos ahí a el proyecto en Visual Studio Code que dice enlaces. Si lo vemos corriendo acá, bueno, fíjense que hay una serie de enlaces, uno a la página web de Google, ¿sí? Otro al documento 1 de los encabezados, ¿sí? Tags de texto, ¿sí? Acá hay un tipo especial de link que ya vamos a estar viendo, que es el mail to, y otro que es el tel. Ahora lo vamos a estar viendo. Fíjense que en el documento tengo todos tags A, ¿sí? Primero con tab index 0, access key G de Google, el title Google Argentina. Fíjense lo que les decía, si poso el mouse por encima, me aparece lo que está escrito en title, que dice Google Argentina URL absoluta, y el texto Google. Después, bueno, hay un link a ejemplo 2 HTML, y fíjense que hay una gran diferencia entre el href del segundo enlace con respecto al del primero. En el primero está especificado el protocolo HTTP y la dirección de Google con www.google.com.ar. Y aquí, por más de que es una página propia, no tengo ni HTTP ni nada, ¿sí? Eso es porque en el primer ejemplo estamos utilizando algo que se conoce con el nombre de URL absoluta,
y en el de abajo estamos usando algo que se conoce con el nombre de URL relativa, que es el tema que continúa acá. Una URL absoluta está formada por el esquema, que es opcional, el nombre del host y una ruta. Un nombre de archivo específico que también puede estar, pero es opcional. Cuando se vincula un documento con otros servidores, se necesita sí o sí utilizar una URL absoluta. Es el caso de hacer el vínculo con Google, ¿sí? Y el ejemplo de la URL absoluta es el que tenemos debajo, en que se especifica el esquema, el nombre del host, la ruta y el archivo. Sin embargo, hay otro tipo de URLs que son las URLs relativas. Una URL relativa nos provee en realidad un puntero a otro documento relativo a la localización del documento actual. Entonces, de alguna forma yo voy a estar diciendo, quiero que con este enlace se abra un documento que está o en el mismo directorio, o un directorio de abajo, o un directorio arriba, y así. No es necesario especificar el esquema, ni la ruta, ni el nombre de dominio. Sí, posiblemente tengamos que especificar con algún comodín la ruta a la que queremos acceder. Pero por defecto, en el ejemplo que tenemos acá, yo estaría diciendo con el siguiente enlace accede al archivo index que está en la misma carpeta o directorio que se está visualizando el documento actual. Y es lo que termina pasando acá. Fíjense que todos los elementos están en el mismo directorio, entonces yo puedo nombrarlos, ¿sí? Y simplemente nombrándolos y haciendo que ese sea el valor del atributo href, puedo hacer, eh, puedo navegar directamente a ese documento. Eh, Hay algunas formas especiales de valores de href que son mail to, seguido de dos puntos, me permite a mí abrir la aplicación de cliente de correo para enviar directamente un correo a la dirección especificada. En este caso estaría enviando un correo a mi dirección. Y también tel, que nos permite hacer que, por ejemplo, si estamos navegando en una web desde el celular, directamente se abra la aplicación de, mm, de llamadas del celular y podamos llamar directamente ahí. Bien, cortamos acá.